Hola, soy Julio C. Páez y les doy la bienvenida al capítulo 79 de las palabras clave. La lectura como creación en el sentido sartreano y la lectura como placer en el sentido borgiano. ¿Sí? Hoy vamos a hablar de un escritor argentino al cual ya nos referimos una vez. ¿Sí? Vamos a hablar de Marco de Nevi, que nació en Buenos Aires en 1922 y murió en la ciudad de Buenos Aires en 1998. ¿Sí? Comentamos en un capítulo anterior, creo que pasó más de un año, su primer gran novela, que le escribió cuando tenía poco más de 30 años, que fue Rosaura a las 10, que tuvo una gran versión cinematográfica y está considerado uno de los clásicos del cine negro argentino, con el protagonismo de Juan Verdaguer y Susana Campos, allá por fines de la década del 50, principios de la década del 60. Una cosa rara pasa con Marco de Nevi, que el otro día leyendo, buscando más información sobre Marco de Nevi, era algo raro, como que es un lector secundarizado. ¿Qué quiere decir esto? Que es un lector que el canon oficial o lo que da prestigio en el mundo literario argentino, medio como que al secundarizarlo quiere decir que fue utilizado, especialmente Rosario a las 10, pero también Ceremonia Secreta, como un texto de iniciación a la literatura para alumnos secundarios. Es medio como que por ese criterio fue postergado. El problema es que Marco de Nevi, si bien escribió Rosaura a las 10 y el texto que hoy vamos a comentar, que es una novela que es Ceremonia Secreta, toda su vida escribió. ¿Sí? Es más, ganó muchos premios, formó parte de la Academia de Letras Argentina. ¿Sí? Era un escritor que tenía un sustento propio, una voz propia, y contaba muy buenas historias y tiene mucho publicado. ¿Sí? No solamente Rosaura a las 10, Los asesinos de los días de fiesta, Manuel de Historia, Una familia argentina, entre algunas de las novelas, aparte de Rosaura a las 10 y Ceremonia Secreta, sino textos de recopilaciones de cuentos como Hierba del Cielo, El Jardín de las Delicias, El amor es un pájaro rebelde. Es más, también trabajó para un programa de televisión policial durante la década del 70 que se llamó División Homicidios, que escribió los 16 primeros capítulos, después se aburrió, no escribió más. Fue periodista político del periódico conservador La Nación. Eh, Su primera obra de teatro, Los Expedientes, fue representada en el Teatro Nacional Cervantes, ganó el premio Argentores. O sea, es un escritor que tuvo un reconocimiento en vida y es medio como que después se lo relegó. ¿Sí? Y esto me llamaba la atención, porque precisamente todo lo contrario. Un escritor que puede ser leído por adolescentes y puede ser incluido en la formación o en la introducción al placer de la lectura para estudiantes secundarios es medio como relegado. Eso me pareció medio extraño. Pero bueno, son esas cosas que pasan y que tiene mucho que ver con otra temática que alguna vez hablamos acá, de cuál es el mérito real del escritor, qué valora los que arman el canon literario. Hablamos acá de el ninguneo que tuvo Osvaldo Soriano, por ejemplo, respecto de otros autores y toda una polémica que se dio en la década de los 90 respecto de la valorización de determinados autores, como por ejemplo Saer, y el ninguneo de otros como Osvaldo Soriano. Yo a veces tengo la hipótesis de que la academia, lo que genera el canon de lo que es bueno o malo, en realidad está pensando sus propios intereses. Cuanto más compleja es una prosa y menos accesible al público no formado en literatura, es una ventaja para la academia. ¿Por qué? Porque les brinda un insumo interesante para el análisis. Y de eso se tratan las clases de literatura a nivel universitario. Es mi opinión, nada más. O sea, uno puede eh, eh, valorar una obra por la complejidad que tiene, pero el criterio de la complejidad no solamente es procedimental o lingüístico o de forma. Muchas veces la obra es compleja a pesar de que aparentemente sea sencilla. El ejemplo más evidente es Kafka.
nadie puede pensar que la obra de Kafka es compleja desde lo gramatical, desde lo sintáctico. Sin embargo, lo que plantea trasciende eso. El lenguaje de Kafka es sencillísimo. Es más, hasta las tramas uno puede decir son sencillísimas y se repiten. ¿Sí? Uno puede decir, bueno, la metamorfosis. Gregor Samsa despertó una mañana convertido en, según la traducción, un escarabajo o una cucaracha. Esa idea descrita en forma sencilla a lo largo de no muchas páginas, porque es una novela, o es lo que genera la originalidad y la genialidad de Kafka. O si uno lee El Castillo, bueno, uno puede resumirlo en una sola línea toda la argumentación del Castillo. Y hasta el proceso puede ser de la misma forma. Sin embargo, el lenguaje de Kafka no es un lenguaje complejo, es un lenguaje muy sencillo para plantear algo complejo, algo que está detrás inclusive de las palabras. Bueno, digresión aparte, vamos a lo nuestro. Hoy vamos a comentar Ceremonia Secreta. Ceremonia Secreta ganó un premio de novela corta organizado por la revista Life en español. Life era una revista internacional que en el auge del desarrollismo buscaba tender vínculos entre lo que se llamaba las políticas del desarrollistas de Estados Unidos respecto de la periferia, especialmente en América Latina y en el área de influencia donde se hablaba lengua castellana, que era la revista Life y muy famosa por sus reportajes periodísticos. Tenían muy buen grupo de fotógrafos y las publicaciones de fotos excepcionales. Creo que hoy está desaparecida. Formaba parte del consumo, la revista Life en español, también de la clase media educada en la Argentina. Ahí Marco de Neve va a mandar su novela, no tiene 70 páginas, que está acá, que es Ceremonia Secreta, y gana en 1960 el primer premio en ese concurso de novela. Pero entre los jurados estaba gente como Octavio Paz, por ejemplo, ¿no? Para, medir el calibre de los jurados que premiaron a Marco de Neve. Y que unos años después, en Gran Bretaña, un director británico compra los derechos porque va a haber también una versión para la televisión argentina, pero después, en 1964, una productora británica compra los derechos y en 1968 se va a filmar la película dirigida por Joseph Losey con protagonistas como Elizabeth Taylor, Mia Farrow y Robert Mitchum. Eso se hizo en 1968. O sea que más allá de los méritos literarios específicos que están en la narrativa de la Ceremonia Secreta, obviamente alguien vio núcleos argumentales interesantes para dramatizarlos y llevarlos a una película. Lo mismo que había pasado con Rosaura a las 10. Probablemente Rosaura a las 10, como está cargada de localismos, es bien porteña la trama de Rosaura a las 10, no tuvo el éxito de convertirse en una película internacional, que no es el caso de Ceremonia Secreta. Vamos al texto entonces. ¿Qué es lo interesante de Ceremonia Secreta? ¿Por qué es placentero leer Ceremonia Secreta? Fundamentalmente porque plantea un enigma a partir de un recurso que utilizaba muy hábilmente Marco de Neve, que es el humor negro. Es una novela que empieza siendo el recorrido de una solterona que, imagínense, aparte en la época, ¿no? O sea, imaginan una persona de 58 años ya tachándola de solterona, que eso también cambió en la relación social, cambió la sociedad, ¿no? Una persona muy solitaria y demás, que se dedica, antes de ir al cementerio, a llevarle flores a sus padres y a su hermano muerto, compra flores y las reparte entre los vecinos. Pero lo hace ahora muy temprana de la mañana, ¿no? Es un personaje
raro porque iba poniendo flores en los portales de la gente que ella quiere, por algún hecho que ella considera meritorio de esas personas. Pero llega a la puerta de una persona que ella detesta. Y por lo que Marco de Nevi nos deja saber desde la subjetividad de esa persona, que tiene un nombre muy raro, y siempre me gustó porque hasta eso nos plantea cierta distancia respecto del personaje. La mujer se llama Leónides. Leónides, es un nombre muy raro, ¿sí? Bueno, llega a una puerta y en vez de dejar una flor, pone una rama de ortiga. Y se produce una situación muy graciosa cuando la destinataria, la que vive, la persona, la mujer que vive ahí, sale y la ve. Y ahí se arma una escaramuza notable, de la cual el Leónides se va, retrocede horrorizada porque no había pensado que le iban a encontrar. Hay una cosa muy de humor. Y bueno, Leónides huye y toma un tranvía. Y en el tranvía tienen un encuentro muy, pero muy raro respecto de una chica, poco más que una adolescente, que queda fijada con ella, que la mira a lo largo de todo el trayecto que va al tranvía hasta el cementerio de Chacarita, y queda obsesionada. Y Leónides dice, esta chica está loca, empieza a imaginar cosas truculentas respecto, puede ser una psicótica, lo que fuere, ¿no? Alguien que va. La vuelve a encontrar después de que deja las flores para sus parientes en el cementerio, y ahí se empieza a formar una relación entre esa joven, poco más que una adolescente, y esta señora solitaria, muy solitaria, que es Leónides. Y aquí empieza algo que también habla de la novela gótica, de los lugares oscuros. Leónides se siente atraída por la chica y van a una casa que es una mansión en ruinas, ¿sí? Y obviamente todo lo que sugiere la trama de una novela gótica. ¿Quién vivió ahí? ¿Qué fantasmas hay? ¿Qué sombras hay en ese lugar que es lóbrego, que tiene olor a medicamentos, que se ve que tuvo un esplendor que ya no tiene, que hay muebles deteriorados y demás? Y cómo Leónides va a quedar enganchada con esa chica a la que no comprende y que le parece quererla mucho, hasta que empieza a sospechar que la identifica. Leónides empieza a pensar que la chica, que es Cecilia, le identifica con la madre muerta recientemente. Hasta ahí tenemos una trama de una novela gótica, porque es más lo que se sugiere que lo que se dice, y más lo que se sospecha de Cecilia, esa chica poco más que una adolescente, que lo que se realmente sabe, y las especulaciones que hace Leónides, ¿sí? Está planteada, ahí ya estamos en medio de la trama. Ahora, la habilidad de Denevi es que nos va complejizando la trama hasta que, y no nos cuenta todo, hay muchas alusiones, y va a tener el final, empezando siendo una novela gótica, va a terminar siendo una novela policial. Y ahí, en ese final, se explica en qué consistía esa ceremonia secreta. Tiene poco más de 70 páginas, o 70 páginas exactamente, más o menos según la edición, el tipo de letra y los espaciados, o sea que se puede leer tranquilamente en una tarde, menos de una tarde, en 2 horas se puede leer. Cuando uno la relee, cuando uno la lee tiene un efecto de sorpresa, y cuando uno la relee, uno valora la sutileza que ha tenido Marco de Nevi al narrarla para llevarnos hasta ese final. Y para mantener la atención siempre alta, ¿sí? O sea que hay una maestría en la incorporación de la información que nos lleva en esa trama compleja hasta el final. Y confirmando eso de la secundarización, después de leer eso me di cuenta, esa sospecha de secundarización de por lo menos esta novela de Marco de Nevi. Esta edición, que es una edición del año 2007,
Ha sido publicada por la editorial sudamericana en una colección que se llama Joven Novela, o sea, novela para jóvenes. Por ahí tiene que ver más que con otra cuestión, con la brevedad. En realidad no es una novela, es una novela. Y con la idea de que los adolescentes no pueden leer cosas más extensas o es más accesible la literatura breve, la narrativa breve para los adolescentes. Yo realmente no lo sé, pero si ustedes quieren leer una buena novela que deja un montón de cuestiones dando vueltas cuando uno la termina de leer, yo de hecho hace 2 semanas la releí, la tenía en mi biblioteca y dije, esta de Marco de Nevi, vamos a releerla, pero hay cosas que no han quedado claras. Y por ahí en la relectura uno empieza a ver que la voz del autor no solamente es lo que escribe, sino también lo que sugiere y los recursos que utiliza para sugerir eso que está más allá de la escritura. Bueno, Marco de Nevi, Ceremonia Secreta, una novela, una buena recomendación para disfrutar de la lectura. Así que disfrútenla, como decimos siempre. Buena lectura, buena suerte y hasta la próxima.